Así que bueno, amados hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor. El tema que quiero desarrollar con ustedes es un corazón agradecido, desarrollando una vida agradecida. Amén. Vamos a nuestro texto lema o texto de base. Si bien vamos a ver varias cosas con respecto a la Biblia, pero este es el texto con el cual vamos a dar el pie inicial a nuestro sermón de hoy, desarrollando una vida de gratitud a nuestro Señor. Primera Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18. Y vamos a comenzar desde el versículo 16, para darle un poquito más de contexto también. Dice así la palabra del Señor: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Oramos. Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana por permitirnos reunir, ver el rostro de mis hermanos y poder presentarnos ante ti como tu iglesia, como tu esposa, como tu amada, como la elegida, Señor. Gracias por cada uno de los corazones que hoy estarán atentos a escuchar tu palabra y que tu palabra sea poderosa en nosotros, cambiándonos, transformándonos, exhortándonos y animándonos a caminar en tu perfecta voluntad. Señor, queremos orar también por tu siervo, por el pastor Ricardo, quien estará hoy también compartiendo, ministrando la palabra allí en Córdoba, para que sea un instrumento para la honra y la gloria de tu nombre y que pueda enseñar fielmente tu verdad, Señor, y que pueda también recibir bendición allí. También lo guardes luego de regreso aquí a su ciudad. Señor, te honramos, te exaltamos y queremos presentarnos ante tu palabra con temor, con humildad, con reverencia, y que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino que también podamos ser hacedores de ella, con la ayuda y la guía de tu Santo Espíritu a nosotros. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, quiero compartir este tema acerca de la gratitud, ¿sí? Generalmente cuando me toca de estar como pastor invitado, realmente toco temas que son temas generales, ¿sí? No nos vamos a meter en nada escabroso, pero son temas muy importantes. El tema de la gratitud, de una vida agradecida, más allá de que lo tenemos en la Escritura, y esta mañana el texto que leímos es un texto, no es una recomendación, no es un consejo, es un mandamiento. ¿Bien? Por lo tanto, para nosotros los mandamientos no tienen no más que una sola opción, ¿sí? Obedecerlo. ¿Bien? Y también creo que cuando Dios en su palabra nos manda, nos da un mandamiento, lo bueno de esto para un hijo de Dios es que también nos da la capacidad para hacerlo. ¿Sí? La Escritura dice en algún momento que los mandamientos del Señor, ¿sí?, no nos son gravosos. Bien, es decir, no es una tortura, Señor, ¿por qué me pedís esto? Porque no, todo lo que Dios nos ha ordenado en su palabra es la verdad, es la ley, es una delicia, pero también es algo que nosotros lo podemos responder frente al Señor. Dios no nos va a pedir nada que nosotros no podamos hacer. Bien, y para nosotros esto es muy importante. Y leí los versículos anteriores con respecto al gozo, ¿sí? Estad siempre gozosos, ¿sí? Recuerden que gozo no es lo mismo que alegría, ¿sí? Nosotros, o el mundo, conoce la alegría, un momento de alegría por algún momento determinado, por un aumento de sueldo, por adquirir algo, por una fiesta con amigos. Pero para nosotros hay una palabra muy importante que es el gozo. Y es el gozo, dice la palabra, que es parte del don de Dios por el Espíritu Santo. Dentro del fruto del Espíritu Santo también tenemos amor, gozo, paz, ¿sí? ¿Y qué quiere decir para nosotros el gozo? Que no tiene nada que ver con lo circunstancial,
¿sí? Es un estado de vida por lo que vivimos en Cristo. Y dijo el famoso predicador Carlos Spurgeon que cuando el gozo y la oración están casados, su primer hijo es la gratitud. Qué tremendo, ¿no? O sea, es decir, la gratitud es el resultado de otra cosa. Ahora, hermano, permítame compartirles un poco, esto no está en la Real Academia Española ni nada, pero bíblicamente, ¿qué es la gratitud? Bien, según el concepto y según lo que vamos armando a la luz del propósito de Dios y a la luz de la palabra, yo me intenté definir un poco qué es lo que nosotros entendemos que es realmente gratitud. Y puse que en la palabra, ¿sí?, la gratitud es una respuesta desde lo más profundo de nuestro corazón, es una reacción frente a la bondad, gracia y misericordia de Dios, así como también un reconocimiento a su soberanía absoluta en cada proceso de la vida, sea bueno o sea malo. ¿Bien? No, nada complejo. Es una respuesta. Nosotros entendemos y conocemos la palabra gracia porque es parte de nuestro uso cotidiano, normal. A nuestros hijos le decimos, mirá, siempre, ¿sí?, da gracias cuando te haga así. La palabra milagrosa, como le dicen, por favor. Bueno, todo eso que es parte de nuestra vida cotidiana en todos los aspectos. Pero sin embargo, en la Biblia, la palabra gracia no es solamente un mero acto. La palabra gracia conlleva una forma de vida. Porque todos decimos gracias, todo el mundo dice gracias, aún quizás la persona más perdida en el mundo en sus pecados, y mira al cielo y da gracias. ¿Se entiende? Pero una cosa es decir gracias, otra cosa incluso es tener un concepto intelectual de que, bueno, recibimos el favor de Dios, en fin, pero otra cosa es el estado de gracia. Otra cosa es vivir constantemente en reconocimiento a todo lo que Dios nos permite recibir y vivir día a día, y no solamente está enfocado en que, bueno, solamente por lo bueno, y en lo malo. Y si hay un claro ejemplo de esto es Job. En el versículo 20 de Job, capítulo 1, dice, luego de que pasó todo lo que le pasó, bueno, conocemos toda la historia de Job. Bien, un hombre temeroso, un hombre recto, un hombre que era un sacerdote de su hogar, un hombre que intercedía por la vida de sus hijos, un hombre que era intachable. Sin embargo, Dios permitió que entrara en un proceso. Y cuando sucede todo lo que le sucede, pierde sus bienes. Y hermano, lo peor de esto, porque uno dice, bueno, sí, a veces lo leemos, pero perder, tenía ¿cuántos? 7 hijos varones y 3 hijas mujeres, 10 hijos. Y los perdió a todos en un abrir y cerrar de ojos. Esto es tremendo. Uno no lo alcanza a comprender. Realmente no lo alcanzo a comprender. Porque no hay peor cosa para un padre perder un hijo. Creo que, hermano, los que somos papás, siempre decimos, Señor, permitime que mis hijos me entierren a mí. Y que yo nunca tenga que enterrar a un hijo, porque sería, creo, devastador. No se entiende, no, nuestra mente no. ¿Sí? Pero acá tenemos un hombre de Dios, que Dios, en su soberanía, permitió que le sucedieran un montón de cosas. Y miren lo que dice. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Versículo 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué dijimos que era la gratitud? Un reconocimiento a la soberanía de Dios. Un reconocimiento a saber que Dios no se equivoca.
Los planes de Dios son perfectos. Yo sé que es una frase que la repetimos constantemente, pero cuando nos toca a nosotros estar en el proceso, es donde ahí empezamos a recalcular y empezamos a tener vaivenes en nuestra vida y en nuestro estado, no solamente emocional, sino también en nuestro estado espiritual. Job reconoció y entendió que Dios era soberano y dijo, nada traje a este mundo. Y sin duda nada me voy a llevar. Y fíjese que esto es algo muy importante porque la Biblia nunca nos manda a reprimir los sentimientos y las emociones. Él lloró, se afligió, hizo el duelo, hizo todo lo que tenía que hacer humanamente. No somos robots, hermanos. No somos máquinas, somos seres humanos. Aún la Escritura dice que Dios entiende, Dios conoce y entiende nuestra situación, que somos polvo. Pero sin embargo, ahí está el punto. Job mantuvo su esperanza en el Señor, no reclamó. Y cuando la Escritura dice que él bendijo a Dios, es una forma de decir honró y dio gracias a Dios, porque Dios sabe lo que hace. Es decir, el principio, y esto, hermano, que quiero compartir con ustedes, es un principio espiritual. Ahora vamos a ir viéndolo por qué. Porque es tremendamente grave a los ojos de Dios cuando un creyente no vive una vida de gratitud. Es tremendo. Vamos a compartir ahora el diagnóstico de esto. Bien, cuando hablamos de gratitud, lo que vamos a encontrar ahí va a poner en evidencia la palabra de Dios es lo contrario o la ausencia de gratitud, que sería la ingratitud. Y acá vamos a establecer un poco el diagnóstico de esta realidad que estamos padeciendo a diario. Uno de los mayores males, por no decir pecados, de esta sociedad y aún entre cristianos es la falta de gratitud. De hecho, la Biblia, en algún momento el apóstol Pablo en Timoteo, en 2 Timoteo, le dice que vendrán tiempos peligrosos, hablando de los últimos tiempos, estamos nosotros en los últimos tiempos. Dice, vendrán tiempos peligrosos, vendrán hombres avaros, ambiciosos, egoístas, y una de las cualidades que nombra dice, ingratos, sin afecto natural. Es decir, la palabra ya nos advierte de este tiempo, hermano. ¿Sí? Todos queremos recibir, todos nos gusta que venga para acá. Pero a veces tenemos una visión muy egocéntrica de nuestra vida. Y esto como cristiano cambia, hermano. Antes en el mundo, cualquiera que recuerde cómo era, creo que es importante a veces ver cómo era nuestra vida sin conocer a Cristo. Y yo siempre digo, yo para mí era una persona totalmente ególatra, egocéntrica. Era mi mundo, primero yo, segundo yo, tercero yo. Y el resto que haga fila, una frase. ¿Sí? Bueno, eso era parte de nuestra vida sin Cristo. Mas cuando Cristo nos ha salvado y ha traído sobre nosotros y nos ha dado una nueva vida, hermano, porque recuerden que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y cuando hablamos de salvación, estamos hablando de transformación. No es solamente un asentimiento intelectual a una teología, a una idea, sino que es una transformación de nuestra naturaleza. Y el Evangelio nos cambia y ahora, a partir de ahora, nuestra vida se convierte en que Cristo es el centro de nuestra vida. Él es el centro y a Él queremos adorar, hermano. ¿Qué sucede con esto? Que la ingratitud es un pecado muy grave. ¿Se acuerdan las 5 solas? Bien. ¿Cuál es la sola que engloba todas las otras solas, por así decirlo? Es como que hay 4 columnas y un techo arriba. Sol y Deo Gloria, exactamente. Sol y Deo Gloria. Quiere decir que el propósito por el cual Dios, ¿sí?, primeramente nos hizo. ¿Sí? Cuando éramos chicos teníamos la idea de que esa idea romántica, no, porque Dios estaba solo y bueno, y dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, hago al hombre para no sentirme tan solo y tenerme... No. Dios creó al hombre para su gloria, para disfrutar, para que el hombre disfrutara de él, pero todo lo hizo para su gloria. Luego el primer hombre, el primer Adán cayó. Ahora viene el segundo Adán, Cristo, del cual nosotros venimos. Bien. Y seguimos dentro del mismo plan. Es decir,
La gracia que se ha manifestado y la vida que se ha manifestado y la salvación que se ha manifestado para nosotros en Cristo es ¿para quién? Para la gloria de Él. Amén. Y cuando nosotros, hermanos, por eso quiero que veamos a la luz de esta palabra, que esto es un tema muy importante, que quizás no tenga ramificaciones teológicas muy profundas, ni nada de eso. Porque a veces nos queremos ir detrás de lo teológico, y está muy bien eso, pero hermano, muchas veces se nos escapa la tortuga, queriendo perseguir la liebre, se nos escapa la tortuga. Y a veces nos caemos en esto, hermano. Y solamente usted, bueno, el pastor está hablando acerca de la gratitud, pero yo doy gracias a Dios. Yo me levanto a la mañana, doy gracias. Y lo llevamos como un evento más. No, hermano. La verdadera gratitud es una forma de vida. Es un constante reconocimiento en cada momento, en cada faceta de nuestra vida. Si por lo mucho o por lo poco nosotros tenemos una adoración. Hermano, hoy nos reunimos, cantamos, alabamos al Señor, pero la diferencia ¿qué hace esto? Que acá estamos en comunión, como la palabra nos manda. Luego cada quien va a su hogar, a su casa y mañana saldremos todos a hacer nuestras labores cotidianas. Pero hay un reconocimiento de que Dios, hermano, está en cada aspecto de nuestra vida, no solamente en lo bueno, sino en cada área de nuestra vida. Y aún cosas que no entendamos, aún cosas que nos parecieran muy difíciles de procesar, Señor, si tú lo has querido así, yo descanso en ti y gracias, te doy gracias, Señor, aunque no lo entendamos. Entonces, la ingratitud es un pecado muy grave porque no trae honra ni gloria a nuestro Dios. ¿Sí? Como dijimos, entendamos que el propósito original por el cual Dios nos ha salvado ahora es para alabanza de la gloria, ¿sí?, de su gracia, según nos dice el libro de Efesios. Otra cosa también es tremendo porque la ingratitud revela en el mayor de los casos la condición en la cual está nuestro corazón. La ingratitud termina demostrando muchas veces lo que realmente hay en el corazón. Bien, y no hablo de gracias Señor, gracias, lo que hacemos por rutina. No. ¿Sí? La verdadera gratitud. Recuerden que la Biblia muchas veces cuando habla de gratitud dice con acción de gracias. ¿Se entiende? Bueno, ahí en Estados Unidos festeja, hay un día especial, no recuerdo cuál es, que tienen un día de acción de gracia cuando los primeros colonizadores llegaron a Estados Unidos, eran colonizadores protestantes, y ellos cuando tuvieron su primera cosecha, luego de haber tenido un año de siembra y preparar el terreno, y logran tener su primera cosecha, ellos deciden tener un día de acción de gracia. Bueno, eso con el tiempo se terminó transformando en una rutina. ¿Sí? Ese es el problema. Y no es la idea que la gratitud se convierta en un paso obligado de nuestra vida, en una rutina, sino que el propósito de Dios es que la gratitud sea una parte fundamental de todo lo que hacemos y pensamos, porque es potenciador hacia nuestra vida en todo lo que hagamos. ¿Sí? Y es decir, la ingratitud revela la condición de nuestro corazón. Tercero, porque la ingratitud, como un estado de insatisfacción de la realidad que tengo, termina llevando muchas veces a la consumación de muchos males y pecados. Mire lo que dice la palabra en 1 Corintios 10 al 11. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Esto es tremendo. Y estas cosas les acontecieron, hablando del pueblo de Israel, como ejemplo para nosotros, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y hablé de la queja y la murmuración. Cuando no hay una gratitud verdadera, lo primero que va a aparecer, como dijimos, el hijo de la oración y el gozo es la gratitud. El hijo de la ingratitud termina siendo la queja y la murmuración. Y son cosas que en nuestra cultura pasan totalmente muchas veces desapercibidos. Pero en la palabra de Dios es muy grave. Permítanme darles un ejemplo de esto. En el libro de Números, acompáñenme al libro de Números 11,
Números 11. Esta historia es pero muy gráfica, muy fuerte, que nos enseña lo que sucede con el pueblo de Dios. Números 11. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Bueno, termina esa etapa. Ahora, fíjense, automáticamente no terminan de caer en una, vuelven a caer en la otra. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordábamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y acá tenemos un pueblo que cuando nosotros empezamos a leer decimos, tenían tanto por agradecer. Los primeros 10 capítulos de Números nos muestran a Dios guiando a su pueblo, salvando a su pueblo, dándole su palabra, recordándole su palabra, organizándolos, mostrándoles un montón de cosas. Y a partir del capítulo 10 tenemos una seguidilla de reclamos y de quejas y de quejas y de quejas. En el capítulo 10 se quejan ante Dios y en el capítulo 11 se quejan ante el líder, Moisés. Pero el punto de hoy es este, ¿sí? Y fíjese que dice lo primero en el versículo 1, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. ¿Qué nos enseña esto? Ellos no salieron a gritarle, a vociferar frente a Dios y a decirles, no. Ellos empezaron a ¿qué? A hacerlo, la murmuración es algo tremendamente dañino y la murmuración dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Cristo es tremendamente dañino, hermano. ¿Sí? Pero acá el punto es que empezaron a murmurar. ¿Y qué dice? Que Dios los escuchó. La queja nunca quedará fuera del conocimiento de Dios. Hermanos, ¿tenían motivos para agradecer? Claro que sí, muchos. Claro, no era tampoco nada cómodo estar viviendo. El desierto de por sí tendría sus complicaciones. El desierto traería sus dificultades. Pero nada que no se pueda, ¿sí?, superar. Tenían miles de motivos, hermano. Este pueblo había realmente visto la gloria de Dios. Habían sido testigos del pacto. Habían sido testigos de los prodigios y señales aún que Dios había hecho, liberándolos de Egipto con mano fuerte, y cómo Dios trajo las plagas y las señales. Realmente eran testigos presenciales de primera mano del poder de Dios. Sin embargo, en la primera situación de adversidad, lo primero que hacían era quejarse. ¿Qué dice qué decía la Escritura ahí? Que estas cosas sucedieron para enseñanza, para nosotros. Dios traerá su disciplina frente a la ingratitud de su pueblo. Es más, ¿saben qué? En ese primer versículo, muchos teólogos no logran ponerse de acuerdo y entender cuál era el motivo de la queja. Porque a veces podemos entender, bueno, faltaba agua, faltaba aquello, pero en este caso puntual dice que no había un motivo claro. Simplemente estaban revelando. Por eso la Escritura dice que Dios los llevó al desierto. ¿Y qué dice? Te probé y te humillé. ¿Y qué dice luego la Escritura? Para probar lo que había en tu corazón. Porque, hermano, créame una cosa, que tanto la abundancia como la necesidad, ambas cosas van a ser realmente tremendos instrumentos para revelar lo que hay en nuestro corazón.
Es en medio incluso de las luchas y de las pruebas en donde se revela nuestro corazón. Pero también, yo a veces tengo una frase que digo, mirá, ¿querés probar lo que realmente hay en el corazón de una persona? Dale dinero y dale poder. Y te va a revelar lo que hay en su corazón. Porque cuando estamos en un estado normal, no pasa nada. Pero son en esos puntos opuestos en donde sale de manifiesto y ahí mostramos lo que hay realmente y lo que Dios tiene que tratar en nosotros. ¿Sí? Y es tremendo esto porque el mismo fuego que Dios había utilizado como una antorcha para guardarlos, para librarlos, para darles calor de noche. Recuerden que el desierto tiene temperaturas extremas. En el día, 40 grados. A la noche, incluso temperaturas bajo cero. Dios se encargó, ¿sí?, de proteger y de cuidar a su pueblo. Y ese mismo fuego que fue utilizado ahora, Dios lo utilizó para traer juicio, para traer disciplina. Y luego dice la Escritura que este pueblo, cuando vieron lo que estaba sucediendo, clamaron ¿a quién? A Moisés. Moisés, como diciendo, si era una especie de, vos no trajiste acá. A veces en la cabeza de este pueblo, cuando empezaban a tener esas situaciones, y yo me quedé pensando mucho en esto, a veces en nuestra naturaleza, hermano, siempre en nuestras frustraciones van a tener una persona, un nombre. ¿Sí? Acá el origen del problema era el corazón del pueblo de Dios. Sin embargo, reclamaban al hombre de Dios. Reclamaban. Es decir, mirá Moisés, vos no trajiste acá, hacete cargo. ¿Sí? Pero Dios, en su gracia, siempre muestra que hay, Señor, hay esperanza. Dios en su gracia siempre muestra que todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Y acá tenemos algo también en el versículo 4, que dice que la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Fíjense que sabia y qué gloriosa y perfecta la palabra que aclara primero la gente extranjera. Cuando Israel sale de Egipto, no solamente salieron los israelitas, sino también salieron egipcios que compartían con ellos un estado de esclavitud, pero también ciudadanos, por así decirlo, de otras tierras lejanas que estaban con ellos, que al ver los prodigios y señales dijeron, nos queremos ir con este pueblo, porque tiene un Dios grande. Pero ¿qué pasaba con este pueblo? Aún no se habían convertido. ¿Bien? Ahora, ¿cómo es la aplicación de esto, ¿sí?, en esta analogía que nosotros tenemos? ¿Vieron? Recuerden que hay una analogía tremendo, ¿sí?, entre el pueblo de Israel vagando en el desierto a nuestra vida cristiana. Esto está más que claro, no vamos a decir nada que no sea un misterio. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo traemos este evento a la vida del creyente, hermano? Es que el mundo, esto es parte del mundo metido en nuestros pensamientos. ¿Sí? Y yo digo que cuando el mundo, con su sistema de valores, y que generalmente es un sistema muy consumista, ¿sí?, nos cautive, lo más probable es que terminemos menospreciando todo lo que tengo y deseando lo que el mundo me ofrece. Y que en definitiva eso que el mundo me ofrece termina siendo muchas veces una gran mentira. Cuando usted le pregunta a una persona inconversa con qué cosa sería feliz, difícilmente te va a decir con la salvación de Cristo y con el perdón de pecados. Y yo sería feliz con una casa en un country, yo sería feliz con un yate a orilla del lago, y yo sería feliz, pero, ¿se entiende? Pero esa lista de principios y valores es totalmente diferente a nosotros. Para nosotros, ¿cuál es la mayor plenitud de gozo, de gratitud? Es Cristo en nosotros. Amén. Para mí, hermano, y debiera ser para todos. Ahora, cuando el mundo nos encanta y cuando consumimos y nos compramos el mensaje que el mundo te da todos los días, para ser feliz necesitas esto. Porque hay algo que todo ser humano tiene, que es un estado de insatisfacción. Todo ser humano persigue algo en esta vida, aún cosas que son dignas de tener. Bueno, yo voy a ser feliz si consigo una esposa, o seré feliz si consigo un marido, o seré feliz si, consigo un sueldo, con una estabilidad, o sea, miles de cosas, miles, que no son malas en sí mismas, ¿sí?
O tener una casa bien, no quiero pagar más alquiler y esa sensación, hermano, esa sensación de insatisfacción que muchas veces como cristianos la vamos a tener y que tenemos que aprender a presentarlo ante Dios y que Dios trate con eso. Hermano, el enemigo es experto, ¿sí?, en usar las necesidades naturales y normales que tenemos, en usarlas para desviarnos de nuestro propósito en el Señor. Lo hizo con Cristo. Y lo hizo a través de una necesidad natural como comer. ¿Qué tiene de malo comer? Es una necesidad natural, primaria. Sin embargo, esa necesidad Él la quiso utilizar, ¿sí?, para tentar a nuestro Señor y echar por tierra el plan glorioso de redención. Claro, Cristo venció. Pero a nosotros, hermanos, nos toca todos los días lidiar con determinadas necesidades que tenemos. Y dijo un pastor una vez, Dios se ha comprometido a suplir nuestras necesidades. Amén. Pero Dios no satisface los caprichos egoístas de nadie. Esto al Evangelio y la prosperidad, obviamente. ¿Sí? Dios está comprometido, hermano, y eso lo vemos en su palabra, a suplir nuestras necesidades. Aún la Escritura dice, así que teniendo sustento y abrigo, ¿qué dice? Estemos contentos. Entonces hay un estado en que muchas veces podemos caer, que es un estado de descontento, un estado de insatisfacción. Siento que me falta algo. El tema, sí, tampoco esto es un mensaje a reprimir o a conformarme con lo que sea. Todos queremos crecer en las áreas económicas de muchas maneras, está todo bien. El problema, hermano, es cuando nosotros no esperamos en Dios. El problema es cuando nosotros queremos alcanzar determinadas cosas a nuestra manera. Porque cuando tenemos necesidad y cuando tenemos situaciones y nosotros caemos en un estado de descontento y no miramos lo que ya tenemos, como la frase común que nosotros decimos, miramos el vaso medio vacío y no el vaso medio lleno. Y esto es un problema con el cual lidiamos, hermanos. Y eso nos lleva a que no podamos vivir nuestra vida plenitud en el Señor. La Escritura Colosenses dice, y vosotros, ¿qué dice? Ya estáis completos en Cristo. Se terminó. Y vosotros ya estáis completos en Cristo. Y yo creo esa palabra, hermano. Si el apóstol dice, ustedes están completos en Cristo, ¿qué quiere decir? Que tengo todo lo que Dios me quiere dar. Y si anhelo algo que no es malo, voy a tener que esperar en el Señor. Cuando yo no reconozco todo lo que Dios me ha dado, hermano, y empiezo a añorar cosas, voy a entrar en un estado de ingratitud. Y el Señor esta mañana nos llama a tener una vida de gratitud continua. No por lo que voy a tener, eso lo dejo en las manos del Señor, sino una vida de gratitud continua. Dice, por eso la Escritura dice, dad gracias no por todo, dice en todo. Y al final cierra, ¿a dónde está ese todo? En Cristo. Al margen de las situaciones buenas o malas que nos toca vivir todos los días, porque mientras vivamos en esta tierra vamos a padecer situaciones buenas y malas. Bien, ¿estamos de acuerdo en eso? Nadie viene al Evangelio, bueno, de ahora en más no tengo más problemas, se terminaron, no hay más enfermedades. No. Venimos a Cristo sabiendo que vamos a padecer incluso peores cosas, pero ahora estoy en Cristo. La diferencia es estar en Cristo. Por eso la palabra dice en Cristo, dando gracias a Dios en todo, en Cristo. Eso marca la diferencia. Y como le decía, Colosenses nos dice, amados hermanos, que nosotros estamos completos en Cristo. Por lo tanto, si hubiera alguien aquí que siente esa sensación de insatisfacción, esa sensación de que le falta algo, no mire y no esté pensando en lo que le está faltando, mire en lo que ya tengo. Si lo tienes a Cristo, ya lo tengo todo. Y ese es el punto. Hermano, mire lo que hace el pueblo de Dios. Dios le envía maná. Pero ellos dijeron, este maná es aburrido. Y ahora nuestra alma se seca. Nada sino este maná
que dice, ven nuestros ojos, es decir, Dios hacía un milagro frente a sus narices y ellos no lo podían contemplar. El maná del cielo, que apunta a qué ese maná del cielo? A Cristo. Ese maná del cielo, luego cuando Jesucristo habla ahí en un momento con el pueblo y con los fariseos y los judíos, Moisés nos dio maná. Y Dios le dice, sí, pero Moisés no le dio el verdadero pan. Dios le da ahora el pan. Yo soy el pan de vida. Y de la misma manera que el pueblo de Israel despreció, porque esto es muy grave, hermano, despreciar un corazón ingrato es un corazón que desprecia todo lo que Dios ha hecho. Y despreciar lo que Dios me ha dado es despreciar a Dios mismo. Y Dios le da el maná. El maná prácticamente era una materia prima. A veces parece que el pueblo quería que Dios le diera todo resuelto. No, dice, yo te doy la materia prima, el maná. Y luego la Escritura dice que lo cocían, lo cocinaban, le ponían acá, le ponían allá, hacían de todo tipo de cosas con un recurso que era una materia prima, era el maná. Dijeron, pero en Egipto comíamos pescado, de todo. Y fíjese a los ojos, a los oídos del Señor, que también incluso Moisés se molestó. Le dice Dios a Moisés, bueno, ¿quieren comida? ¿Quieren carne? Yo les voy a dar carne. Les va a salir hasta por las narices. Pues hermano, Dios es un Dios de amor, pero es un Dios que todo lo que hace es perfecto. Nunca dudemos del propósito de Dios y de la soberanía de Dios. Hermano, a veces yo creo que sé lo que necesito, pero yo así todo puedo estar equivocado. Pero ¿saben qué? Dios sabe mejor que cada uno de nosotros lo que nosotros necesitamos. Y cuando nosotros actuamos en esa actitud de no reconocimiento de lo que Dios me ha dado, yo prácticamente, inconscientemente, sin decirlo, le estoy diciendo, yo creo, Señor, que yo te puedo dar sugerencias a ti de lo que yo necesito. Y Dios te dirá, ¿yo acaso no sé lo que tú necesitas? Tú me vas a decir a mí. ¿Sí? Bueno, esa es nuestra actitud. ¿Se da cuenta que a veces con palabras quizás no lo decimos, pero nuestra vida habla más que nuestras palabras, amados hermanos? Hagamos esta pregunta, ¿realmente estoy viviendo una vida agradecida? ¿Realmente estamos viviendo una vida agradecida con el Señor? A veces actuamos con desprecio. No, pero yo jamás, no. El desprecio, ¿sabe dónde lo mostramos? No en palabras, en nuestra actitud. Miren, algo muy, muy importante. Aún Dios le decía en Deuteronomio 8:11, porque este es el problema. Nos olvidamos del favor y de la misericordia. Por eso cada domingo que nos reunimos es para recordar a Cristo, para predicarnos el Evangelio, que Cristo ya ha mostrado y nos ha dado salvación y vida eterna. Ahora, ¿sí? ya trajo el maná, ¿sí? Ahora sobre ese maná empieza a vivir la plenitud en el Señor. Y el pueblo de Israel se olvidaba. En Deuteronomio 8:11 le dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Mire, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Escuche, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Nunca te olvides, hermano. Somos olvidadizos porque es parte de nuestra naturaleza caída, ¿sí? Somos expertos en recordar lo malo, lo negativo, y lo bueno, ¿sí? Hermano, tenemos tantas gracias, tantos motivos por dar gracias al Señor. Hermano, estar en un lugar, en una iglesia donde se predique el Evangelio y la verdad del Evangelio, hermano, es un motivo de tremenda gratitud. Yo siempre digo,
las iglesias bíblicas no somos iglesias perfectas. Tenemos miles de errores. El domingo pasado recibíamos un grupo de nuevos miembros en Neuquén y le decía, lo primero que le voy a decir, no viene en una iglesia perfecta. Viene en una iglesia de pecadores salvados por gracia, pero que realmente anhelamos y queremos de todo corazón que sea la palabra del verdadero evangelio el que nos confronte, que nos alimente. Nos pueden faltar muchas cosas y tendremos muchas cosas por mejorar, no tengo duda. ¿Sí? Pero hermanos, fíjese que la queja generalmente la vamos a manifestar en el hogar, en el trabajo y en la iglesia. Hay tres ámbitos donde podemos manifestar gratitud o podemos manifestar queja. Al fin de cuentas, sea en la iglesia, o sea en tu hogar, o sea en tu trabajo, a los ojos de Dios eso no queda. Y hermano, créame que cuando uno aprende a valorar en Cristo todo lo que Él nos ha dado, todo lo que hoy somos, cuando valoramos y miramos atrás, no me olvido de dónde Dios mira. Ustedes dicen, y cuando te vaya bien. Y esto no es para que, bueno, entonces no me tiene que ir bien. No, Dios quiere bendecirte. Juan decía, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prosperas tu alma y que tengas salud. Dios, hermano, que no creamos y fomentemos el evangelio de la prosperidad, no quiere decir que no creamos en un Dios que bendice y que prospera. Amén. Amén. Pero fíjese lo que Dios le dice, mirá, cuidado, te va a ir bien. Y dice, y se enorgullezca tu corazón. Esto nos puede pasar a todos. Cuando nos empieza a ir bien, empezamos a tener logros, y de primera gracias Señor, y después ya, pero yo, y empezamos nosotros. ¿Sí? Hay un rey, Ezequías, una enseñanza muy buena con Ezequías, en Segunda de Crónicas, que dice que este rey le fue muy bien a Ezequías, era muy temeroso, y le fue tan bien. Dice que enviaban de otros reinos, y Dios se enoja con esa actitud. Él los llevó y les mostró todo lo que tenía. Y Dios lo confronta. Es más, dice que Dios fue tan bueno con este rey, pero dice que Ezequías no correspondió al beneficio de Dios. Nosotros usamos la palabra corresponder en el amor, ¿no? El amor no correspondido. Enamorarse de una persona locamente y esa persona no se enamora. Bueno, de esa manera Dios le dice a Ezequías, no fuiste correspondido. ¿Y qué es eso? Eso es gratitud. Ser correspondido con Dios, es decir, Dios me ha no solamente salvado, sino que Dios ha encaminado mi vida, Dios ha guardado mi hogar, Dios ha guardado mis hijos, Dios me permite tener una familia con la cual poder, hermano, pero todo viene de Él. Todo lo hace Él. Correspondamos a la gracia del Señor, correspondamos al amor del Señor, correspondamos al perdón de lo que Dios nos brinda, de la misericordia. Todos los días, hermano, todos los días pecamos, todas las semanas pecamos, todos los meses pecamos. Sin embargo, Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestras faltas, no ha hecho conforme nosotros le hemos correspondido. Pero todo comienza, mucho de lo que hacemos comienza con un corazón agradecido a Dios. Me faltan muchas cosas, Señor, no interesa, pero tú sabes mejor que yo. Y si hasta el día de hoy tengo esto, tú lo has querido así, lo acepto. Y nada me va a sacar de lo que tú tienes para mi vida. Hermano, sé de lo que es pasar procesos de necesidad, de pobreza, de escasez, más de alguna vez. Y cuando uno ha pasado esos procesos, obvio, por culpa de uno, no le estamos echando la culpa a Dios ni a nadie. Cuando uno pasa por esos procesos, uno ve también cómo el trato de Dios está detrás de eso. ¿Saben por qué? Porque nadie va a tener excusas ante el Señor. Dice la palabra que Dios repartió talentos, la parábola de los talentos. Y luego viene el Señor a pedirle cuentas. ¿Sí? Y antes decía, bueno, sí, los talentos son los dones. No, talento es todo lo que Dios te ha dado. Todo. Tiempo, salud, familia, hogar, recursos, ¿sí? Conocimiento en la palabra, dones espirituales. Todo lo que Dios nos ha dado, hermano, que es glorioso, que es maravilloso. Ahora,
¿Qué haces tú con eso? ¿Qué estamos haciendo con eso? La salvación que hemos recibido, ¿qué estamos haciendo con eso? Y ahí es donde vemos que muchas veces hemos quedado en un estado de conformismo. No, a mí me basta con ir el domingo a la iglesia y bueno, y acá estamos piloteándola. Hermano, la vida en Cristo es realmente hermosa. La vida en Cristo es realmente un gran desafío, pero es algo muy dinámico, porque donde está el Espíritu Santo de Dios obrando, hermano, no hay una vida normal. ¿Sí? Yo sé que todos queremos tener una vida normal. No. Si eres cristiano no vas a tener una vida normal. Lamento decírtelo. ¿Sí? Si eres hijo de Dios, no vas a tener nunca una vida normal como cualquier hijo de vecino. Tendrás una vida de mucho movimiento, de mucho desafío, de crecimiento, de lucha, de pruebas. De decirse, ¿por qué me metí en esto? ¿Quién me mandó? ¿Sí? Pero es eso, el llamamiento divino del Señor, hermano. Nosotros siempre enseñamos, hermanos, el ministerio no es de los pastores. Cada creyente, cada hermana, cada hermano ha recibido de parte de Dios un llamamiento divino. Amén. Y ese llamamiento debemos llevarlo por obra. Ahora, ¿por qué muchas veces no accionamos a esto? Porque no estamos viviendo una vida de gratitud. Quiero mostrarles un ejemplo en Lucas 17. Con esto termino. Lucas 17. Y esta última parte le pongo el título: la gratitud es una señal, un distintivo de una persona salva. La gratitud, la verdadera gratitud es un distintivo de un verdadero creyente de Dios. Lucas 17:12 dice, y al entrar Cristo en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondió Jesús, le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde está? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. La gracia de Dios manifestada en 10 leprosos, ya sabemos lo que era esta enfermedad y las consecuencias y lo que era para una persona leprosa vivir, estaba excluido. O sea, según el ritual, la ley, un leproso no podía, tenía que vivir afuera del campamento o afuera de la ciudad y no podía tener ningún contacto. De hecho, ceremonialmente eran inmundos, no moral, pero sí ceremonialmente una persona leprosa que se empieza a podrir la carne, se le empiezan a caer las orejas, era una situación tremenda. Sin embargo, acá Dios manifiesta su gracia general sobre 10. Dice que le gritaron de lejos, reconocieron que había algo de Dios en él. Sin embargo, fíjese qué tremendo. De los 10 que recibieron, obvio, tuvieron una actitud de fe. Jesucristo le dice, bueno, no lo sanó, le dijo, vayan. ¿Sí? Era parte del ritual. ¿Sí? Eran los sacerdotes los que iban a determinar si esa persona realmente había sido sana. Le gritan a Jesucristo desde lejos porque no se podían acercar. Señor, ten misericordia, Maestro. Y el Señor les da una prueba. Bueno, vayan y preséntense. Bueno, y dijeron, vamos, en algún momento alguien nos va a sanar. Jesucristo ya había sanado en otra ocasión a otro leproso. Sin embargo, a ese leproso lo tocó. Pero sin embargo, a estos 10 leprosos, Jesucristo le dice, vayan. Es decir, les pide como una prueba de fe. Vayan a presentarse.
Los leprosos habrán mirado y bueno, vamos, qué sé yo, si el Señor nos manda, vayamos a presentarnos con los sacerdotes. Mientras iban en camino, fueron sanados, recibieron sanidad. Hermanos, recuerden que la lepra, en el contexto de ahora, representa el pecado. La lepra representaba algo inmundo, corrompiendo el pecado como matriz que corrompe la humanidad. Y en ese momento corrompía, ¿sí?, la integridad física, el pecado corrompe, ¿sí?, lo espiritual. Y ahora Jesucristo manifiesta su gracia. Pero qué tremendo, que de los 10, dice la Escritura, uno solo reconoció y vino gritando, dando voces. ¿Y era un qué? Un samaritano, a quien los mismos judíos rechazaban. Esto es tremendo, hermano. Fíjese que los otros 9 fueron obedientes en cumplir y obedecer un ritual religioso, pero solo uno vino a dar gracias a Dios. ¿Esto por qué? Porque es muy fácil obedecer, ¿sí?, un formato religioso, pero adorar a Dios y dar gracia y gloria al Señor por lo que Él ha hecho y manifestarlo de una manera vehemente, de una manera segura. No tuvo temor, se tiró al piso, se postró en tierra, reconoció, hermano, un judío o un samaritano, si bien tenían religiones diferentes, pero no se iban a humillar ante nada. O sea, ¿se entiende? Sin embargo, este samaritano leproso que había sido sanado vino ante Cristo y le adoró y le dio gloria, le dio gratitud. ¿Y qué le dice el Señor? Tu fe te ha salvado. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ahí estaba la diferencia. Yo creo que no hay nadie que haya experimentado la salvación en Cristo que no dejemos de reconocer, pero que no dejemos de responder. Hermano, gratitud es mucho más que decir gracias, Señor, cada día, lo cual está bien, o dar gracias por los alimentos, o salir de casa al trabajo y encomendarnos, o llegar a casa luego del trabajo y decir gracias, Señor. Porque la verdadera gratitud, hermano, lleva a ¿qué? A poner mi vida en servicio del Señor. Porque le decía, ustedes de labios, le decía el Señor al pueblo de Israel, ustedes de labios me invocan, de labios me honran. O sea, Señor, gracias, Jehová, gracias, gracias. Se daban vuelta y hacían cualquier cosa. Hermano, me he dado cuenta que a veces la diferencia entre cristianos que avanzan y cristianos estancados es una vida de reconocimiento, una vida de gratitud, una vida de contentamiento. No hay nada peor que una persona ingrata que vive amargado, vive frustrado, pero una vida, un corazón que reconoce todo, y no estoy hablando incluso de nada económico, ¿no? O sea, fíjense que estoy apuntando solamente a lo espiritual, ¿sí? Hay gente que tiene de todo económicamente y viven frustrados, viven amargados, viven en ingratitud, no tienen el contentamiento. No. Cristo ha determinado que la única plenitud de gozo que nosotros podamos tener como origen de todo lo demás es experimentar su salvación, es conocerlo a Él. Hermanos, cierro con esto. Por eso la Escritura dice que esta es la vida eterna, orando a Jesucristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a su Hijo, a quien has enviado. Cuando era chico pensaba que la vida eterna comenzaba el día que me muera, ya llegando a la presencia de Dios. Pero la palabra nos habla de que nuestra vida eterna, ¿dónde comienza? Acá. Acá comienza. Si tengo el Espíritu Santo y el Espíritu de resurrección que resucitó a Cristo también nos ha resucitado a nosotros y nos ha pasado de muerte a vida, experimentamos y vivimos una vida plena en el Señor, con problemas, con enfermedades, con adversidades, con tentaciones, con caídas, con luchas, con muchas cosas que vamos a padecer, pero Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, salvándonos, llevándonos cada día, ¿sí? De triunfo en triunfo ante su verdad. Bueno, hay un salmo tremendo. Para mí, uno de los mejores
salmos, o al menos a mí en lo personal, y que habla justamente de este tema, el Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Podemos nosotros traerle bendición a Dios? No, no está hablando de eso. ¿Sí? No, está hablando de que con nuestra vida adoremos, proclamemos, engrandezcamos el nombre del Señor. Pero fíjese lo que dice, y bendice alma mía a Jehová y no te olvides ninguno de esos beneficios. No te olvides de ninguno, hermano. Estamos aquí esta mañana para recordarnos lo que Cristo ha hecho por nosotros, pero también para examinarnos a nosotros y ver cómo yo estoy respondiendo. Simplemente de palabras, de labios para afuera, lo cual a Dios no lo puedo engañar. ¿Y cuál es el primer beneficio? Él es quien perdona todas tus iniquidades. Hermano, dice el libro de Lamentaciones, ¿en qué se lamenta el hombre? Si algo debe lamentarse el hombre es de su pecado. Pero Cristo ha venido a traernos libertad y victoria. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Algunos teólogos se preguntan en qué momento de su vida quizás el salmista pudo escribir este salmo. Muchos dicen que fue al final de sus días, cuando ya tenía una madurez, cuando ya tenía un verdadero entendimiento del efecto del pecado dañino que tiene en la vida del hombre, el efecto mortífero. Mas ahora en Cristo el pecado, hermano, escuche esto, el pecado en los hijos de Dios no tiene poder condenatorio. Puede complicarte la vida, puede traer grandes consecuencias, te puede traer grandes problemas, puede romper nuestra relación, nuestra comunión con el Señor. Pero el pecado ahora a nosotros, a los hijos de Dios, no nos condena. Porque Cristo lo pagó en la cruz. Fíjese cómo el salmista, un hombre agradecido a Dios, lo primero que reconoce cuando empieza a decirle, alma, alaba, bendice al Señor, lo primero que tiene en cuenta es el perdón de pecados. Escuchaba un pastor el otro día que decía, ¿cómo es esto, no? Dice que en el antiguo pacto todos los santos que pecaron, dice, sus pecados estaban, como quien dice, a crédito, ¿sí? Hasta la venida de Cristo. Cristo pagó por los pecados de ellos. Dice, ahora en nosotros la cuenta ya está pagada con anterioridad. Los santos del Antiguo Testamento que pecaron, su cuenta fue pagada, era crédito. Nuestra cuenta ya ha sido pagada anticipadamente, hermano. ¿Amén? ¿Por qué? ¿Por qué motivos podríamos no darle gloria y gratitud al Señor? Por nada. Y yo digo, sí, pero pastor, usted no sabe los problemas que yo estoy pasando en mi hogar, las luchas con esto. Sí, hermano, yo también. Yo también, y todos. Pero sí algo estoy seguro, lo que Cristo ha hecho ya. Y eso para mí es suficiente. Amén. Cuando yo reconozco todo lo que ya Dios ha hecho en la cruz por mi vida, hermano. Todo lo que venga además, si viene, amén. Y si no viene, no hay problema. ¿Sí? Dios sabe. Pero ya Dios lo ha hecho todo. Ya lo hemos recibido todo en el Señor. No quiero dejar que este mensaje no deje de perder ese sentido cristocéntrico del Evangelio. Como este leproso. No, 10 recibieron el milagro de Dios, pero uno solo salió a dar gracias, reconoció. ¿Sí? Pero ¿por qué fue? No es que Dios dijo, bueno, ahora que me venís a agradecer, ahora sos salvo. No, había sido salvo. Esa fue la diferencia. La diferencia es que de los 10, los otros, quizás no sabemos, se fueron al infierno sanito. El otro recibió salvación. Esa es la gracia soberana de Dios manifestada, que no lo sabemos. Lo que vemos acá es que ese leproso correspondió a esa salvación, hermano. Amén. Que esta palabra sea de edificación, que nos ayude a ver realmente y examinar, como dice, examinaos, ¿sí? Examinaos. Me quedó muy, muy fuerte a mí esa historia del rey Ezequías. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Un rey que había recibido todo. Y Dios dice, no correspondió con Dios. No correspondió con Dios. Hermano, Dios no está pidiendo que le paguemos nada, porque no hay forma de pagar, ¿sabes?, lo que Él ha hecho.
Pero sí Dios nos está llamando a que seamos agradecidos. Por eso la palabra, ¿sí? Dad gracias por todo, ¿sí? Dad gracias en todo a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu verdad, gracias por tu misericordia. Señor, gracias porque aún, Señor, con nuestros ojos naturales quizás no alcanzamos a dimensionar lo que hemos recibido, Señor. Este evangelio glorioso, este mensaje de salvación que un día llegó a nuestras vidas y nos abrió un camino hacia la eternidad, Señor, hacia la vida plena en ti, Señor. No estamos predicando un exitismo barato ni nada, Señor, utópico. Estamos predicando, Señor, de lo que nos corresponde y nos toca vivir cuando te hemos conocido a ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Sacá de nosotros, Señor, te pedimos, toda amargura, toda ingratitud, Señor. Sacá de nosotros el descontentamiento que quizás nos lleve a murmurar y a traer deshonra ante ti, Señor. Queremos ser agradecidos, vivir una vida rendida, una vida contenta, una vida plena en tu verdad, porque tú nos has salvado, porque tú nos has transformado, nos has dado una nueva vida, Señor. Has cambiado nuestro lamento en gozo. Has cambiado, Señor, nuestra muerte en vida. Has cambiado, Señor, nuestra lepra espiritual en una sanidad, Señor, completa y real. Por eso hoy venimos ante ti, adorándote y exaltándote y dándote nuestra vida. Señor, que nuestra gratitud no sea solamente de labios, de palabra, sino que nuestra gratitud, Señor, sea una vida rendida ante ti para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Gracias por su tiempo.